Buenas tardes. Les damos la bienvenida a una sesión más del programa de divulgación a distancia UNAM Morelia Conversa. En esta ocasión les vamos a presentar la charla La importancia de las niñas y los niños en la conservación de los jaguares mexicanos. Esta charla será impartida por Juan Luis Peña Mondragón y acompaña la plática Leonor Solís. Ambos son integrantes del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, IES, con sede aquí en el campus de la UNAM en Morelia. La conservación de especies carismáticas como el jaguar requiere de múltiples enfoques de trabajo, por ejemplo, el ecológico, el genético y el social. El éxito de los programas de conservación de especies en peligro de extinción está ligado fuertemente al involucramiento de las familias dueñas de las tierras. Es por esto que en esta charla nos mostrarán el trabajo que actualmente desarrollan en un esfuerzo de trabajar con niños y niñas de las comunidades rurales para promover la convivencia con jaguares y otros grandes carnívoros en México. El doctor Juan Luis Peña Mondragón es investigador CONACYT, adscrito al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y coordina el Laboratorio de Manejo de Fauna Silvestre. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con grandes mamíferos carnívoros en México y es pionero del trabajo socioecológico en el estudio de las interacciones entre humanos y vida silvestre. La maestra en ciencias, Leonor Solís Rojas, es la responsable del área de comunicación del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Es especialista en comunicación audiovisual ambiental y en comunicación digital ambiental. Forma parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Asociación Internacional de Comunicación Ambiental. Agradecemos al público que se está uniendo a esta transmisión a través de las páginas de Facebook de UNAM Campus Morelia, Vinculación UNAM Morelia y del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Agradecemos también a los participantes por haber aceptado participar en esta charla y pues les damos la palabra y al final de la conversación vamos a estar aquí de regreso para comentar las preguntas y los comentarios que vaya dejando el público a través de estas páginas de Facebook en las que se está transmitiendo la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias Rolando y Laura. Bueno, pues para comenzar, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están ya en este momento conectados a través de nuestro conversatorio y sobre todo pues darle la bienvenida a nuestro invitado súper especial, a Juan Luis Peña Mondragón, que es un investigador del IES, y pues agradecerle que aceptara la invitación para participar en este conversatorio. Juan Luis es un científico sobre todo pues dedicado a la mastozoología, que es el estudio de los mamíferos, pero que tiene un interés particular en los mamíferos carnívoros y particularmente en el jaguar, ¿no? Lo que hace especial a Juan Luis y a su investigación es que siempre los ha pensado en el contexto de los territorios que comparten con las comunidades rurales donde habitan estos mamíferos, ¿no? Entonces, en este sentido, Juan Luis tiene mucho que compartirnos y por eso nos ha parecido tan importante invitarte hoy, Juan Luis, a que nos compartas pues tu qué hacer con las personas que hoy nos acompañan. Entonces, ¿qué te parece si para comenzar nos platicas un poco sobre estos animales a los que te dedicas, que son principalmente los mamíferos? No sé si nos puedas contar básicamente pues cuáles son las características que los distinguen, cuáles son los mamíferos que tenemos en México y sobre todo pues quiénes son y qué es lo importante de los mamíferos carnívoros. No sé si son muchas preguntas, Juan Luis, pero espero que no te sea complejo responderlas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues de inicio agradecer la invitación de nuevo, ¿no? Entonces a ti, Leonor, a la unidad de vinculación
Porque siempre compartir el trabajo es el quehacer, es parte del quehacer científico, ¿no? Si lo que haces no lo compartes, yo creo que hay un eslabón que se rompe, ¿no? Entonces, tenemos que hacer llegar la información y lo que hacemos a las personas que no están envueltas en la ciencia, ¿no? Entonces, y explicar por qué es importante lo que hacemos como ciencia, ¿no? Entonces, cómo se humaniza la ciencia, y estos ejercicios son parte de eso y me encantan, ¿no? Entonces, ahorita sí quiero platicarte, antes de platicar los jaguares, como tú bien dices y lo mencionas, ¿qué es un jaguar, no? Y cómo llegamos a los jaguares. Exacto. Entonces, déjame te comparto unas imágenes que traigo aquí en una diapositiva. Entonces, ahorita le voy a buenísimo. A Rolando que nos ayude. Entonces, ese es, bueno, eso no es necesariamente importante, pero esto sí. Entonces, los mamíferos carnívoros, yo creo que es muy importante mencionarlo desde el contexto de qué son, ¿no? Entonces, los mamíferos carnívoros, como su nombre lo dice, son mamíferos, ¿no? Entonces, y los mamíferos tenemos de muchos tipos. Entonces, y los podemos clasificar de acuerdo a dónde viven, cómo surgen, ¿no? Y algunas características generales. En rojo, aquí vemos los 3 tipos de mamíferos, ¿no? Entonces, conocemos a los mamíferos que ponen huevos, que es como el ornitorrinco, y ese que lo hizo famoso en una caricatura. Los niños lo van a conocer y lo identifican de inmediato, ¿no? A Phineas y Ferb, creo que se llama, no sé pronunciarlo, nunca lo he visto. Entonces, pero los ornitorrincos son los únicos mamíferos que ponen huevos. Son los primeros mamíferos que surgen en el camino evolutivo y obviamente todavía tienen ciertas características, ¿no? Entonces, y después tenemos, cuando ya no es necesario el huevo, pues entonces, pero las crías siguen naciendo incompletas, entonces todavía no llegan a término. Entonces lo que sigue es, bueno, si ya no tienen huevo, pues entonces las crías que nacen incompletas, pues las metemos a una bolsita, ¿no? Entonces, y esa bolsita es el marsupio. Entonces el otro gran grupo en el camino evolutivo, si lo podemos ver de esa manera, es los marsupiales, ¿no? Entonces los koalas, todos los animales que viven en Australia, por ejemplo, pero en México tenemos uno que es particularmente interesante y que puede ser odiado o amado, ¿no? Que es el tlacuache. Entonces es el único marsupial que tenemos en México, ¿no? Entonces, en el camino evolutivo, en el caminito evolutivo, tenemos a los mamíferos que ponen huevos. Cuando deja de ser necesario el huevo, las crías nacen, pero nacen sumamente subdesarrolladas y necesitan terminar de hornearse en un marsupio, en una bolsita de la mamá. Y después en el camino evolutivo, cuando ya las crías no necesitan salir y meterse en una bolsita, ya crecen dentro de su madre, ¿no? De una cosa que se llama placenta, ¿no? Entonces, son los mamíferos placentarios o verdaderos mamíferos, ¿no? Entonces, que somos nosotros. Y estos son los jaguares, ¿no? Entonces, los primates, los jaguares, los osos y muchos otros, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de dónde viven, tenemos algunos terrestres, tenemos acuáticos, tenemos voladores, por ejemplo, como los murciélagos, son los únicos que vuelan. Algunos dicen, la ardilla voladora. No, esa no vuela, esa planea, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, y algunas características anatómicas que los hacen propios es que tienen huesos muy sólidos, tienen pelo, tienen glándulas, producen leche y tienen una dentadura que es diferenciada. O sea, es decir, cuando nacemos tenemos una muda. O sea, bueno, primero nacemos sin dientes, ¿no? Entonces, pero como tenemos que pasar por el canal de parto, entonces por eso no tenemos dientes, ¿no? Porque entonces no cabríamos, ¿no? Entonces ya cuando nacemos nos salen los primeros dientes y como la cabeza crece, pues obviamente no podemos tener esos dientes con los que nacemos, mantenerlos hasta adultos, porque nos quedarían chiquitos, ¿no? Entonces, después de cierta edad, mudamos esos dientes, que los conocemos como de leche, y después nos sale una muda nueva, ¿no? Que ya es permanente, ¿no? Esa característica es muy particular de los mamíferos, ¿no? Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista de diversidad, o sea, ya los mamíferos como tales, tenemos en México toda esta diversidad de mamíferos que van a ver aquí ustedes. No se los voy a platicar todos, pero nada más les voy a decir que dentro de los mamíferos tenemos a los murciélagos, tenemos a los marsupiales, tenemos conejos, liebres, monos, musarañas, armadillos, manatís, mamíferos marinos, tenemos los tapires, tenemos a los osos hormigueros, a los ardillas, roedores, tenemos a los venados y tenemos aquí arriba a la estrella del día de hoy, ¿no? Los carnívoros, ¿no? Entonces, en realidad los mamíferos carnívoros son parte de un ensamble muy, muy diverso de mamíferos que tenemos en México, ¿no? Somos casi el 5º lugar en mamíferos a nivel global, ¿no? Entonces, eso hace que revista de cierta importancia.
al grupo como tal, ¿no? Entonces, ahora, tenemos algo que los humanos tenemos una cierta atracción por lo que se define como bello para algunos, ¿no? Entonces, asumiendo que la belleza es subjetiva, pero muchos de los animales característicos son carnívoros, ¿no? Entonces, el oso negro, el jaguar, son animales muy bonitos, ¿no? Entonces, y que cuando la gente piensa en conservar animales, que si tú le preguntas a una persona, ¿qué conservamos? ¿Un jaguar o un ratón? Pues, un jaguar, ¿no? ¿Un jaguar o un armadillo? Un jaguar, siempre te van a decir, ¿no? Son especies muy carismáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los jaguares son carnívoros y son solamente un pequeño puntito dentro de todo esto, ¿no? Entonces, pero tiene ciertas características muy importantes, ¿no? Y nada más quiero terminar con lo de los carnívoros para decir que los carnívoros en México los podemos dividir en dos grandes tipos. Grandes carnívoros, que son de más de 15 kilos, que podemos mencionar al oso, al lobo gris, al puma y al jaguar, ¿no? Pero después hay carnívoros que son de 1 a 15 kilos, que son los llamados mesocarnívoros, como zorrillos, linces, coyotes, tenemos a los jaguarundis, a los cabeza de viejo. Entonces, dentro de en ese sentido, los carnívoros también son diversos. O sea, el grupo carnívoro es diverso dentro del grupo de los mamíferos, que también es muy diverso, ¿no? Entonces, hay algunos endémicos. Por ejemplo, en Jalisco, en el área de Chamela, hay un zorrillo que es endémico, ¿no? Entonces, que solamente vive ahí. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, para los científicos que nos dedicamos a esto, el zorrillo pigmeo, que es como este que están viendo ustedes aquí, que es manchadito, vive solo y exclusivamente en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso reviste de cierta importancia. Y bueno, no sé si contesté tu pregunta, Leo. Sí, sí, muchísimas gracias, Juan Luis. Oye, y sobre todo, sé que este grupo es pues el que más te interesa estudiar, pero más allá de la belleza que tienen y de la importancia que tienen para los ecosistemas, no sé si nos puedes platicar un poco cuál es la problemática actual que tienen, ¿no?, los mamíferos carnívoros en el país, ¿no? Si darnos como brevemente un panorama de cuál es la problemática a la que se enfrentan estos animales. Claro, yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces, ahorita déjame, te pongo estas fotos que tengo aquí, en donde la problemática que viven los carnívoros en México no es una problemática exclusiva de los carnívoros, ¿no? Está más acentuada, sí, esa es una realidad. Pero la pérdida de la cobertura vegetal, selvas, bosques, como en su forma original, es el hábitat de estos animales, ¿no? Entonces, y gran parte del problema es que por los humanos necesitamos insumos, ¿no? Entonces necesitamos material para construcción, necesitamos alimentos, necesitamos dentro del alimento el cultivo, los cultivos y la producción de carne son muy importantes, ¿no? Entonces, ese avance de las áreas donde se produce carne, donde se produce toda esta parte agrícola, se le llama frontera agropecuaria. Entonces, pudiéramos delimitarla de manera muy burda y como solo como un ejercicio, esta parte que sería la frontera agrícola o la frontera agropecuaria, esa cada año crece, crece, crece y crece y crece más, ¿no? Entonces, cada vez se abren más pastas o se abren más áreas ganaderas para la producción de carne, para la producción de ciertos productos agropecuarios, sobre todo, vamos a englobarlos en ese sentido. Entonces, ese aumento de la frontera agropecuaria hace que los animales tengan muchísima presión porque cada vez tienen menos hábitat, cada vez tienen menos sitios en donde desarrollar sus funciones básicas, ¿no? Que es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Entonces, ese ciclo de la vida de todo ser vivo, entonces los carnívoros también tienen que desarrollarlo, ¿no? Entonces, pero obviamente esto afecta a todas las especies, por ejemplo, de los mamíferos que les puse ahorita, esto los afecta a todos, no nada más a los carnívoros, ¿no? Pero ahorita voy a mencionar el por qué, ¿no? Entonces, ahora esto trae consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un lince en Nuevo León, en donde lo mataron porque se metía a comerse las crías de los chivos, ¿no? Entonces, que para el productor significa un ingreso, ¿no? Entonces, para muchos ganaderos, los coyotes son un mal
pues que no han podido controlar, ¿no? Entonces, ahora, hay que prender las alarmas, porque en México, con esta apertura de pastas, por ejemplo, hay animales que son exclusivos de bosques, ¿no? Pero hay animales que les gustan mucho las áreas abiertas, ¿no? Entonces, y ese es el coyote. El coyote no debería de, por ejemplo, de llegar hasta Chiapas, hasta Campeche, hasta Tabasco, ¿no? Entonces, no debería de estar ahí, ni en El Salvador, ni en Guatemala. El problema es que con esta apertura de pastas, ya hay registros de coyotes en Campeche, en Chiapas, en El Salvador, ¿no? Entonces, eso significa que el coyote está aumentando su área de distribución y se está convirtiendo en un problema muy grave, ¿no? Entonces, eso significa esto, ¿no? O sea, estas interacciones negativas están asociadas a represalias mortales, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, en donde los animales son asesinados, ¿no? Entonces, aquí, esta es una foto de Estados Unidos, pero esta es una foto de un puma. Vean el tamaño del puma, ¿no? Es una cosa enorme. Entonces, esto, y también fue eliminado, ¿no? Porque se metía a los ranchos a comer, ¿no? Entonces, y esa es parte de la problemática, ¿no? Entonces, que al final del día afecta a todas las especies, pero los carnívoros son mucho más sensibles porque tienen bajas tasas de reproducción, es decir, se reproducen pocas veces al año y no se vuelven a reproducir hasta que la mamá desteta a las crías, ¿no? Entonces, eso significa 2 años, 3 años de un jaguar cachorro con su mamá, tiene que aprender muchas cosas. Entonces, tarda mucho en volver a reproducirse un jaguar y se reproduce pocas veces, puede tener 3 o 2 cachorros y la mayoría a veces muere y a veces no todos llegan a la adultez. Entonces, esas características tan particulares de estos animales hace que sea muy grave, ¿no? Entonces, esta problemática asociada a la deforestación, a la cacería ilegal de sus presas, porque si llegas a una comunidad y la gente se la pasa matando los jabalíes, los venados, los armadillos, el jaguar no tiene que comer. Entonces, ¿qué va a comer? Pues un perro, un marrano, un borrego, un becerro, ¿no? Entonces, y ahí se generan estas interacciones que no son nada buenas, ¿no? Entonces, y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar nosotros. Y bueno, entonces, pero lo hacemos así, ¿no? Entonces, en donde tú me decías, ¿cuál es la problemática? Pues la problemática es esa y es para todas las especies, ¿no? Y entonces, pero tratamos de acercarnos, históricamente se ha trabajado pues los bosques, a las especies, los genes, ¿no? Pero actualmente estamos tratando de trabajarlo acercándonos a las comunidades, a las personas. Y algo muy importante es que a los dueños de las tierras, ¿no? Entonces, yo estoy en mi oficina muy cómodo, pero gente que vive en las comunidades rurales todos los días convive con los animales. Entonces, tenemos que integrarlos en estos análisis, en estas propuestas, ¿no? Entonces, pero para eso, pues, se necesita mucho trabajo. No sé si... Sí, sí, pues sí, muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Precisamente creo que es algo pues muy relevante que además es importante tanto compartirlo como ir comprendiendo pues la problemática de la interacción, ¿no? De los animales que pues igual nos puede encantar un jaguar, pero si entra un jaguar a nuestra casa, pues igual quién sabe qué haríamos, ¿no? Entonces, entender esto me parece muy relevante, la forma en la que tú abordas la problemática desde la perspectiva, digamos, de tanto del animal y su conservación como desde las comunidades, ¿no? Y lo que me gustaría saber ahora es cómo entran los niños, o sea, cómo entran los niños a todo esto. No sé si nos puedas compartir cómo has hecho esta abordaje. En realidad fue de rebote, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a estudiar los niños, mira, déjate compartir una pequeña imagen en donde cuando hablábamos de la problemática, viene la gran pregunta, ¿cómo abordas el problema? ¿No? Entonces, históricamente, y no es tanto tiempo en realidad, pero empezamos a trabajar, esto surge como el estudio del conflicto humano-carnívoro, ¿no? Entonces, o sea, pero si somos estrictos, cuando hablamos de conflicto, son 2 especies que tienen la misma posibilidad de sobrevivir, ¿no? Aquí no. O sea, los jaguares no tienen la misma probabilidad que los humanos, ¿no? Entonces, históricamente desarrollamos esta parte, ¿no? Entonces, identificamos el conflicto y lo trabajamos con adultos.
identificábamos el conflicto, veíamos los resultados del conflicto y entonces tratábamos de evaluar percepciones, búsqueda de soluciones alternativas, ¿no? Entonces, construcción de soluciones comunitarias, pero lo hacíamos con adultos, ¿no? Entonces, y eso es extremadamente complejo, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti, Leo, tú te dedicas a la comunicación, te dedicas a la divulgación, te dedicas a toda esta parte audiovisual, un día te voy a decir, ¿sabes qué, Leo? Ya no hagas eso, ya no lo hagas. A partir de mañana te vas a dedicar a hacer pasteles, ¿no? ¿Cómo? Porque yo no sé. Entonces, pasa lo mismo con la gente. Nosotros queremos llegar con soluciones. ¿Sabe qué, señor? Usted está haciendo mal su ganadería. Ahora tiene que hacer esto. Espérame, pues si yo lo aprendí de mis abuelos y de mi papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos relativamente injustos, ¿no? Porque queremos cambiar y queremos hacer reconversión de visiones, de percepciones, de modificar sistemas de producción. Sí, o sea, es correcto. Se pueden, todo es perfectible, ¿sí? Pero decirle a un señor que cambie lo que lleva haciendo 30 años es extremadamente complejo y requiere un trabajo distinto, ¿no? Entonces, no es que nos hayamos dado por vencidos, seguimos haciendo esto, pero más bien lo que comenzamos a hacer es, bueno, vamos a trabajar ahora con los niños, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con los niños? Pues identificamos líneas de acción muy claras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conservación del jaguar, estas líneas de acción para adultos y para niños tiene que ver con corredores, tiene que ver con presas, tiene que ver con la mitigación del conflicto con ganadería, reconversión de percepciones negativas, que eso es todo un tema, ¿no? Entonces lo pongo aquí, pero no hay que irnos así como que, sí, la solución. Entonces, y para eso, pues bueno, hay que identificar el conflicto de nuevo asociado a niños, diseñar estudios específicos, hay que evaluar percepciones, actitudes, conocimientos, cómo interactúan los niños con las comunidades, y después llevar a estos procesos de sensibilización, ¿no? Ahora, sería muy injusto utilizar esta frase que es un lugar común de decir los niños son el futuro, ¿no? Entonces, no, o sea, los niños no tienen que venir a resolver el desorden que estamos dejando nosotros, los adultos, ¿no? O sea, es muy injusto decir que ellos tienen que resolverlo, que ellos tienen que hacer, que ellos tienen que, no, desde mi punto de vista no es así. O sea, entonces, porque sería decir, bueno, pues yo ya no pude, ahí te lo aviento, ¿no? Entonces, niño crece y hazlo bien, no como yo. Entonces, o sea, creo que no va por ahí. Creo que debemos comenzar a trabajar junto con los niños y ver, entender el entorno en el que viven los niños, ¿no? Si un niño ve que su papá llega enojado porque el jaguar le comió 5 becerros y le dice, ¿sabes qué? No va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber, o los becerros son el seguro médico a veces, ¿no? O es el cochinito para la fiesta, entonces, en ese sentido, es un problema, ¿no? Entonces, si tú le dices al adulto, ¿sabes qué? Tú no puedes ya talar la selva, ¿no? O sea, es correcto, o sea, hay que conservarla, pero no podemos llegar a tratar de imponer con un estatus de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, y tratar de decirles, así lo hacemos en la ciencia, decimos que así funciona, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, junto con ellos, diseñar el trabajo en estas líneas de acción y en ese sentido incluirlos en el proceso, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que hay que empezar a trabajar junto con los niños y evaluar cómo, más que evaluar, conocer, documentar cómo ellos conviven con las especies. Y a partir de ahí poder diseñar algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé si tenía otra. No, bueno, esto es como lo hacemos. Desde la ciencia hacemos estas cosas, ¿no? Artículos, libros, diagnósticos, y entonces, y hacemos muchos trabajos que nos dan pie a otro tipo a la parte que sigue, a la gestión y diseño de acciones, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son solo imágenes de referencia. Sí, entonces, Juan Luis, básicamente lo que haces es primero estudiar, entonces, digamos, literalmente, ¿no? Estudiar la relación de los niños o sea, del jaguar con los niños, cómo lo perciben, etcétera, etcétera. Y después de eso, o sea, también creo que es una parte que es muy valiosa de tu quehacer porque buscas la manera, ¿no? Como decías, de sensibilizar, pero tampoco como empiezas de cero, según tengo entendido, ¿no? Te basas en estas cosas y luego generas, pues, diferentes actividades y
bueno, a mí me impresiona todo lo que has hecho, entonces me gustaría ahorita si nos puedes comentar un poco de esto y sobre todo compartir pues la cantidad de cosas que has hecho para, pues eso, en las comunidades para sensibilizar con respecto de los jaguares. Claro, sí, no podemos empezar de cero. Yo creo que eso es muy difícil. Entonces, ¿por qué? Porque si yo llego con, históricamente lo que se hacía era, llegabas a la comunidad con un proyector, una computadora y les pasabas fotos de imágenes, ¿no? Y les decías, estos son importantes, ¿no? Entonces, y un jaguar es esto, y esto. No, o sea, con los estudios que hemos hecho nos damos cuenta que los niños conocen bien a los jaguares, o sea, conviven con ellos, ¿no? Un niño te dice, es que yo tuve uno de chiquito, mi papá lo agarró en la selva y me lo trajo y yo lo vi, ¿no? Entonces dices, híjole, no. Y por ejemplo, mira, nada más para acentuar esta foto. Esta foto es increíblemente cruda, difícil, ¿no? O sea, tenemos dos niños montados en un jaguar muerto, ¿no? O sea, ¿cuántas oportunidades tenemos los investigadores de tener un jaguar así de cerquita? Uf, muy poquitas, ¿no? Entonces los niños conviven con los jaguares, los niños los conocen, ¿sí? O sea, la abuelita le dice, mi hijo, no te vayas por ahí porque por ahí pasa el gato, ¿no? El tigre. Entonces, o sea, los niños los conocen, los ven, o sea, es decir, o sea, más bien tenemos que detectar áreas de oportunidad y para eso tenemos que hacer estos diagnósticos, percepciones, conocimientos, actitudes, evaluar la interacción y lo hacemos con herramientas que hemos tomado de la pedagogía, que hemos tomado de la antropología. No somos antropólogos, no somos pedagogos, no somos psicólogos, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que diseñar ciertas metodologías que nos permitan obtener datos a corto plazo. Una desventaja de la antropología, la psicología, es que necesitas periodos muy largos, ¿no? Para generar información. Nosotros necesitamos información ya. Entonces hemos tenido que adaptar este tipo de metodologías para generar información a corto plazo, ¿no? Entonces, ya con esto, entonces si vamos a una comunidad y los niños de los diagnósticos que haces te dicen, no, pues yo no conozco la huella del jaguar, ¿no? O sea, no sé diferenciarlo. Ah, bueno, entonces diseñamos una actividad para poder explicarles cómo diferenciarlas, que son estas, que es lo que me preguntabas, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Pues bueno, a partir de todos estos diagnósticos, a partir de todo este trabajo que hemos estado haciendo, hemos diseñado algo que le llamamos una caja de herramientas, ¿no? Entonces, que es diseñar una actividad en particular para una cosa nada más, ¿no? Por ejemplo, si los niños no conocen, o sea, necesitan, si no conocen o si necesitan reforzar, de acuerdo a los diagnósticos que hicimos, cómo identificar las huellas, pues bueno, tenemos varias actividades. Por ejemplo, esta se llama Saca tu huella, ¿no? Que tiene un objetivo, tiene una metodología, tiene unos materiales y tiene unas instrucciones. O sea, no nos levantamos un día y ay, vamos a hacer esto, ¿no? Sino más bien lo diseñamos a partir de los diagnósticos. Entonces, por ejemplo, Saca tu huella es para cualquier persona mayor de 10 años. ¿Por qué? Pues porque necesitas yeso dental, necesitas un molde, un batidor, agua. Y entonces, si nosotros llevamos moldes de las diferentes huellas de los animales que viven en la región, los hemos hecho en diferentes lugares de México. Entonces, no es lo mismo, no podemos sacar la huella de un oso en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes moldes, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro que se llama los tatuajes, que también es con huellas, pero esto es para jóvenes. O sea, no es, si tú pones a un adolescente a hacer una huellita de yeso, no le gusta. Entonces, y más bien lo que hicimos fue diseñar algunos tatuajes con moldes igual de huellas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Obviamente un brazo. Entonces, una pintura de henna, moldes, y entonces les pintas a los adolescentes una huella de un puma, una huella de un jaguar, y mientras la haces, pues le explicas, ¿no? Entonces, o este otro que se llama el Yenguar, que espero que Matel no esté viendo la presentación para que no me demande. Entonces, pero tomamos un Yenga, entonces dijimos, Yenguar, éxito, ¿no? Entonces, y lo que hicimos es que este Yenga, las primeras piezas las pintamos de verde y les pusimos a cada pieza el nombre de una especie vegetal. Después las azules, que son especies animales, en su mayoría herbívoros, y después las amarillas, que son carnívoros tope, que son jaguares, coyotes, ¿no? Entonces y hasta arriba los humanos. Entonces aquí necesitas 4 niñas de entre 8 y 10, bueno, niños o niñas de entre 8 y 10 años,
4 torres, ¿no? Entonces 4 niñas y niñas por juego, o sea, por torre. Entonces el tiempo es variable. Entonces más bien aquí lo que hacemos es que le dices al niño que saque una pieza y que cuando la saque dice, ah, pues yo talé un pino, yo talé una ceiba, yo talé, entonces, y después pueden sacar cualquier pieza. Si es un animal, dice, ah, yo cacé un jaguar, yo cacé un venado, yo cacé un armadillo, ¿no? Estos también están personalizados para las regiones. Entonces, lo que el niño va viendo es que mientras tú vas sacando piezas, la torre, que es el ecosistema, que los humanos están hasta arriba, dependen del ecosistema. Entonces, entre más piezas quites del ecosistema, más se debilita. Es decir, cuando ya es inevitable, pues las piezas caen, y los primeros que caen son los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una actividad diseñada para que el niño entienda el papel de todas las especies en el ecosistema y que el jaguar es una más de ellas, ¿no? Es parte del entorno. Entonces, y el eliminar a sus presas, eliminar la cobertura vegetal, pues va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, y a veces los niños te dicen, bueno, pues es que ya le saqué muchas piezas y no se cae. Bueno, pues es que es y ahí nos inventamos, es un ecosistema resiliente. Entonces, le decimos, bueno, pues es que hay ecosistemas que soportan más que otros, ¿no? Entonces, ah, sí, ya juegas con ellos, ¿no? Entonces, al final, inevitablemente se cae, ¿no? Entonces, perdón, ese es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en los diferentes lugares, ¿no? Estas son todas las actividades que tenemos. Saca tu huella, pinta caritas, tatuajes, yenguar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nuevo León hemos aplicado casi todas, ¿no? Entonces, en Chiapas algunas, en Michoacán algunas, en Jalisco no todas, en Tabasco no todas, ¿no? Y estos son los números totales que tenemos hasta ahorita de niños con los que hemos trabajado, ¿no? Entonces, es un censo, ¿cómo se dice? Moderado, ¿no? Ya no aproximado. Aproximado, sí, pero bastante conservador, ¿eh? Entonces, porque no hicimos los censos ahí, sino más bien esto lo tomamos de la cantidad de niños que se registraban en las listas y todo eso, ¿no? Entonces, son muchos más, pero eso es lo que pudimos rescatar, ¿no? Entonces, en realidad yo ahorita, no sé si quieres que te muestre las fotos de las imágenes o tienes alguna otra pregunta. No, igual sí, si nos muestras estaría muy bien, sí, gracias. Bueno, les voy a poner el ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, ahí está, saca tu huella, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos moldes de que tiene aquí la señora, es un molde de silicón, entonces, y lo que hacen es que van sacando sus moldecitos como ¿no? Entonces, y se lo llevan a su casa, de las presas o de los carnívoros, y aquí está el yeso dental, ¿no? Que puede ser el azul o el amarillo. Pintacaritas, ¿no? Este es meramente lúdico, este no tiene un objetivo, este no tiene nada, no tiene nada que ver con evaluar ni dar a conocer nada, es un poco romper el hielo con los niños, ¿no? Ese es su principal objetivo, ¿no? Entonces les pintamos una carita, obviamente las niñas siempre quieren ser princesas o unicornios, ¿no? Entonces, pero sí, al final las convencemos y les decimos, no, mira, te vamos a pintar de jaguarcito, ¿no? Ya que hay un perrito, ¿no? Entonces, y obviamente aquí necesitamos siempre estudiantes que sean sumamente, que se les facilite la pintura, ¿no? Porque si me pones a mí a hacerlo, yo no sé. Entonces, y que ustedes ven aquí es Onjita, que es una botarga que hizo una exalumna y que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Para romper el hielo con los niños, ¿no? Los tatuajes, ahí está. Entonces, al final terminamos con niños pintados por todos lados, ¿no? Entonces después nos dicen, ay, pínteme una huella en la espalda. Le digo, no, espérate, no se puede, ¿no? Entonces, o sea, o píntemelo aquí en la cara, o píntemelo no sé dónde. O sea, al final quieren traer las huellas de todos y se convierten en colecciones vivientes, ¿no? Porque llega el niño y me dice, ah, mira, píntemela de jaguar. Aquí, si ustedes pueden ver, mira, aquí hay una diferencia muy interesante. Este es de un jaguar y este es de un puma, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tipo de dedo, por el tipo de huella plantar, huella dactilar, es muy distinta la forma de bota, la forma redonda de un jaguar, este aquí es un puma, entonces el niño dice, ah, ya tengo la del jaguar, ahora quiero la del puma, ah, a mí ponme la del oso, acá este niño trae una de un coyote, entonces a mí ponme la del coyote, a mí, o sea, es decir, o sea, van empezando a diferenciarlas, ¿no? Entonces, y eso siempre nos gusta, ¿no? Aquí, bueno, si tienen preguntas pueden interrumpirme, ¿no? Entonces, este es el yenguar. Este es el yenguar y esta es la torre y aquí están los nombres y aquí el niño obviamente ya destruyó su ecosistema. Entonces, es una sorpresa que nos hemos llevado es que este es súper exitoso con las señoras.
No sé por qué, es súper exitoso. Entonces, al final desplazan a los niños y están jugando ellas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque es parte de, o sea, integrarlos, ¿no? Y entonces ya se están peleando y aquí vemos la cara de sorpresa. Eso nos gusta. Esa es la cola del tigre. ¿Mandé? Nada, que luego hay actividades así, ¿no? Que de pronto intervienen, uno lo hace para los niños y ahí están los señores, la señora, los jóvenes, y eso está padre. Ese es el objetivo. Al final, no encontré las fotos, pero tengo ganaderos jugando en Game War, ¿no? Entonces, y eso es súper padre. Entonces, hasta te dicen, ponga la vaca y no sé qué. Le digo, bueno, está bien. Entonces, este se llama cola de tigre, que es una lona, que son 2 dados. Un dado trae números y otro dado trae las 6 especies, ¿no? Entonces, el niño lanza los 2 dados y guarda la casilla. Cada casilla significa, por ejemplo, esta es una regla de un jaguar, o sea, ¿cuánto mide? Entonces, si caes aquí y te toca el jaguar, ¿cuánto mide un jaguar? Si te toca el oso, ¿cuánto mide un oso? O cómo es su huella, cuánto come, con quién convive. Hay un cazador que si caes aquí, pues obviamente es una casilla de castigo, ¿no? O la tala ilegal. Entonces, el objetivo es que los niños lleguen aquí. Tenemos estas fichas que son grandotas, que las sacamos de un rotafolio de Konami, que tiene unos diseños muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver la casilla de qué come. Si te cae el jaguar y el qué come, entonces tienes que decir qué come. Ahora, el niño no tiene que contestar bien, no es el objetivo, ¿no? Sino que más bien los dejamos que hablen y al final que ganen todos, ¿no? Entonces, y los niños pueden hacer todas las actividades que pongamos en ese mismo momento. Aquí tenemos, por ejemplo, unos niños pintados jugando, ¿no? Entonces, y hay que ser, siempre la autocrítica es importante. Este no nos ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces tenemos que rediseñarlo, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Y ahorita tenemos a estudiantes de servicio social y estancia que me están ayudando con esto. Este es un teatrito que hicimos, que hay una historia, que tiene un guión, que está más asociado a conflictos, ¿no? Entonces, llegan los niños, dibujan su máscara, bueno, hacen una máscara, se pueden pintar, y aparte pueden hacer unos títeres, y al final pasan a ver la obra de teatro, ¿no? Que dura como 5, 8 minutos, en donde les hablan de la importancia. Tenemos estos mopeds, tenemos algunas otras imágenes que nos ayudan como a explicar. Y aquí, este es un cuadro donde ponemos el título de la obra, ¿no? Estos titeritos que tenemos aquí, o titerecitos, no sé cómo se llaman, no sé cuál es la forma correcta de decirlo, pero aquí los niños arman su títere. Puede ser un zorrito, puede ser un oso, puede ser un venado, puede ser un castor, en donde el niño va escogiendo qué títere quiere, y las chicas y los chicos de servicio nos ayudan a armarlo, ¿no? Entonces, y al final pasan a ver la obra, ¿no? Entonces, esto también es muy lúdico, esta parte, pero se conjuga con la obra, ¿no? Porque cuando en la obra van saliendo los personajes, los niños van interactuando. Y las máscaras, estas máscaras las tomamos de un programa que se llama Jaguares sin Fronteras, de la WCS, que es la Wildlife Conservation Society, que tiene un librito con unas máscaras muy bonitas, y las tomamos y los niños las dibujan y nosotros les ayudamos a armarlas, ¿no? Entonces, y se conjuga con la botarga, que al final hacemos como una ronda de San Miguel, se llama, o de Doña Blanca, no sé cómo se llama, que están todos los niños en círculo, y entonces y los chicos del servicio social y la botarga se ponen en medio y empiezan a cantar: el jaguar se va a comer a su presa natural. Entonces todos los que traigan máscara de presa natural corren, ¿no? Porque el jaguar los va a alcanzar. Entonces, si yo soy pájaro, soy un cotorro, ¿me comerá o no comerá? Y se queda el niño parado. Y a ver, ¿cómo ustedes qué creen? ¿Se lo come o no se lo come? ¿No? Entonces, no, que sí, que no, y discuten. Aquí el problema que tenemos es que las fotos de las vacas, las máscaras de las vacas, los marranos, los perros, nadie les quiere. Entonces, ningún niño quiere ser marrano ni quiere ser perro. Entonces ahí nos toca a nosotros usarlas, ¿no? Entonces, porque la idea es que, a ver, el jaguar se va a comer presas domésticas y que corran los que tengan domésticas, ¿no? Pero nadie quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Y estas son mesas de mamíferos en donde les explicamos con material biológico las diferencias de los mamíferos, de los cráneos de los jaguares, cómo es una piel, ¿no? Entonces, y eso les gusta mucho a los niños, cuál es la diferencia entre un asta y un cuerno, y eso les gusta mucho, ¿no? Y otra es en dónde vive el jaguar. Esta es interesante porque imprimimos una lona muy grande con un escenario hipotético, que hay un bosque,
una pasta ganadera, una cerca y unas casas, ¿no? Entonces, el niño ya con su máscara, y estos jaguares están impresos en papel autoadherido. Entonces, hace su máscara, le regalamos el jaguarcito y le decimos, ve y ponlo donde creas que vive el jaguar. Entonces va y lo pega. Y después contamos frecuencias, ¿no? Entonces, o sea, es parte, o sea, hay actividades que son muy lúdicas, perdón, hay actividades que nos dan información, hay actividades que nos refuerzan cierto conocimiento que consideramos que es importante reforzar, ¿no? Claro. Y bueno, esas son fotos de la mayoría bueno, de todas las actividades. Bueno, ya está Onquita en pantanos de Centlano. Entonces, agradezco al estudiante que con 99 grados de humedad, 99% de humedad y 44 grados se puso la botarga en medio del pantano. Entonces, Claro. pero bueno, no le picaban los moscos. Está muy bien. Y no sé si quieras mencionar más agradecimientos o está bien. Pues mira, yo creo que, o sea, esto, ¿no? O sea, Okay. al final las familias. Mira, aquí tenemos a Onquita con los ganaderos, ¿no? Mm. Tenemos a cazadores que conviven con nosotros, que nos ayudan, a las familias, ¿no? Entonces, y las instituciones, ¿no? Al final de cuentas, uno no hace las cosas solo, sin dar dinero, y pues todo, y ahí se acaba, ¿no? Pero todos los chicos todos los estudiantes, servicios sociales, estancias, voluntarios, son parte fundamental de todo esto que hacemos, ¿no? Entonces, sin ellos, la realidad es que es muy complicado. Aquí vemos, este es un GIF de Onquita conviviendo con los niños ahí creo que es Manantlán. Entonces, y es un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, más bien ya, yo creo que dejo de pasar imágenes y más bien contesto tus preguntas. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Está interesantísimo todo lo que nos compartes. Además, pues todo el esfuerzo que has hecho, ¿no? Para desarrollar todas estas actividades con las investigaciones, involucrar estudiantes, conseguir dinero, en fin, creo que has hecho unos esfuerzos titánicos y que son muy importantes y además que ya tienes como experiencia en muchas partes del país también, ¿no? Que eso me parece muy valioso y pues por eso agradecerte nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación para compartir este trabajo con nosotros y con todas las personas que atendieron al conversatorio. Y quizá de momento yo voy a detener un poco mis preguntas, que luego no paro, pero no sé si les parezca bien que invitemos nuevamente a Rolando y a Laura para que se incorporen con nosotros y más bien que nos compartan las preguntas que ha hecho el público, ¿no? A lo largo de tu plática. Ajá. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, no, sí. Gracias a ti por tus palabras, Diana. Realmente, nada más me gustaría abundar un poco en eso que dijiste, que realmente llevamos muchos años y llevamos haciendo cosas muy distintas en todos lados y si me preguntaras qué hemos aprendido, yo te diría que nada, ¿no? Entonces, o sea, no terminamos de entender, no terminamos de aprender, tenemos que seguir haciendo estas cosas y tenemos que seguir acompañando a los niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de las niñas y los niños para la conservación de los jaguares? Pues que deben de crecer como niños que tengan información para que las decisiones que ellos tomen sean informadas. O sea, no podemos influenciar sus decisiones y decirles qué hacer y qué no hacer. Yo creo que eso a nadie le gusta, ¿no? Pero si crecen siendo niños informados, yo creo que sus decisiones sobre su entorno pueden ser distintas, ¿no? O sea, eso es a lo que apostamos, que los niños tomen decisiones que estén informadas. Eso es a lo que apostamos, ¿no? Entonces, y hemos aprendido muchísimo. No es lo mismo, una actividad nos funciona muy bien en Chiapas y en Nuevo León no, o en Michoacán sí, pero allá no. Entonces, otra cosa que hemos aprendido y que a veces no se logra entender muy bien cuando explicamos este tipo de trabajos ante gremios muy específicos, quieren replicar la misma cosa por todos lados, ¿no? O sea, sí se puede, pero una cosa que es muy importante que siempre les decimos es que la identidad cultural, social, económica, tiene que ser tomada en cuenta para el diseño de este tipo de cosas, ¿no? Tanto de trabajos sociales, socioecológicos, la identidad de las comunidades es básica. Si quieres replicar la encuesta que usaron en Brasil, no te va a funcionar.
o te va a funcionar, sí puede funcionar, pero los datos que te den no son los necesarios. Yo siempre pongo la analogía con los estudiantes, en mi primer curso llego y traigo una madera con un clavo a medio clavar, y entonces saco una piedra, saco un martillo, saco un zapato y saco un fierro. Y les digo, a ver, ¿con cuál pueden clavar el clavo? No, pues con el martillo, pero inténtenlo con los demás, ¿se puede o no se puede? No, sí se puede. Bueno, la analogía es que sí, puedes clavarlo con cualquiera de ellos, pero el resultado no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, el tener instrumentos, el tener entrevistas, encuestas, metodologías para trabajar con los niños específicas para una problemática, para una identidad social, para una identidad económica, cultural, te va a dar los mejores resultados, ¿sí? Claro. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo, pero no vas a tener los mejores resultados. Entonces, puedes clavar el clavo con la piedra, sí, pero tocho, ya te vas a pegar 3 veces, te vas a dejar un montón, ¿sí? Entonces, porque o sea, lo que queremos transmitir es eso, que todo este trabajo que se hace es bien complejo. Entonces, y que hay que diseñarlo, hay que tener diagnósticos para que puedan funcionar, ¿no? Y que estés buscando el punto medular de lo que quieres comunicar. Yo creo que eso es lo más, esa es como ¿qué me ha dejado esto? Pues que tiene que ser muy específico y que, al final de cuentas, no te debe frustrar. Entonces, porque nos falta mucho por hacer, ¿no? Claro, Gracias. más en un país como el nuestro, ¿no? Creo que eso No, es súper sí, importante lo que sí, dices, ¿no? sí, totalmente. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Y ahora sí, Laura y Rolando, si pueden integrarse y acompañarnos, se los agradeceremos mucho. Sí, muchas gracias a los dos por compartirnos este trabajo que se realiza en el Laboratorio de Manejo de Fauna Silvestre que está en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, con sede aquí en el campus de la UNAM. Y bueno, muchas gracias, Juan Luis, por este trabajo de sensibilización que realiza con los niños y que pues con estas comunidades, y que nos abre la ventana para visualizar más proyectos y pensar en más trabajos y en todo el camino que aún hace falta, ¿no?, por recorrer para conservar el medio ambiente y estas áreas y pues los animales y que forman parte de ello. Y tenemos aquí un comentario a propósito de esto de una persona que nos dice, excelente idea, estas actividades cuentan con una planeación didáctica y de ser así, ¿dónde puedo verla? Nos dice, gracias. Ok, digo, primero gracias a la primera parte, la segunda es no. Es decir, todavía estamos en proceso de desarrollo. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Entonces, porque diseñamos una actividad y decimos, oh, está súper bien, es la panacea, queremos aplicarla en todos lados, y después vamos a otro lado y boom, no funciona. Dice, ching, hay que rediseñarla. Entonces, o sea, estamos en el proceso de rediseñarla. Sí, nos ayudan psicólogos, sí, nos ayudan antropólogos, sí, nos ayudan profesores, sí, nos ayudan, ¿no? Entonces, no es algo que también se me ocurra a mí de la nada. Entonces, lo que estamos ahorita justo planeando es sacar un pequeño folleto en donde vengan esta caja de actividades que les mostraba, que sea un librito con con cada una de las actividades, que funciona, que no, que se puede mejorar, ¿no? Entonces, y cómo aplicarla en tu comunidad, ¿no? Estamos planeando una cosa así. Entonces, pero para eso estamos justo escribiendo un artículo científico asociado a esto, ¿no? O sea, como las experiencias que hemos ido ganando y compartirlo, al final de cuentas, uno con Latinoamérica, ¿no? Porque es como el objetivo, es decir, mucha de la idiosincrasia que compartimos es con los latinoamericanos. Entonces yo creo que, y los jaguares son latinoamericanos. Entonces, que lleguen a Arizona y está bien, ahí están, pero son netamente latinoamericanos y la problemática que comparten a través del continente es muy latinoamericana. Entonces, estas experiencias son de más utilidad hacia abajo de México, ¿no? Entonces, estamos tratando de ponerlas a disposición, sí, les avisaremos en cuanto tengamos el resultado, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues los medios para poder enterarse pueden ser estas páginas, ¿no?, oficiales del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, del laboratorio y las redes sociales por donde están viendo esta transmisión. Ahí también constantemente se hacen publicaciones de los trabajos que está realizando la comunidad, ¿no?, Sí. académica. Gracias.
Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿es difícil convencer a la gente que no case a los jaguares mientras sus rebaños son atacados? Híjole, es todo un tema. Entonces, la verdad no sabría qué contestar porque yo no trato de convencerlos, o sea, como que no es parte de mi trabajo. Eh, lo que sí trato trabajando con ganaderos, porque también lo hacemos, es como, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el jaguar se come el ganado? Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, y tiene una multiplicidad de respuestas. Es decir, uno, no tiene presas. Dos, ya no le gustan sus presas naturales porque es mucho más eficiente energéticamente hablando comerse una vaca que un jabalí, ¿no? Entonces, y después, ya si todas esas respuestas no, ya las contestaste y sigues sin encontrar una solución, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? A lo mejor, ahora, es lo que decíamos, ¿cómo le explicamos a un ganadero que ha hecho ganadería como la ha venido haciendo durante 30 años y decirle, oiga, ¿sabe qué? No funciona así. Uno de los principales problemas de la depredación de ganado por parte de jaguares es que, por ejemplo, una actividad que tienen los ganaderos es que cuando la vaca tiene a su becerro, normalmente el periodo de destete, que es decir, separar a la mamá de la cría, debe ser de un año. En México no, en México lo separan antes para que la vaca vuelva a estar receptiva del macho y tener otra cría. Si lo transportamos a otro mamífero, primate como los humanos, ¿qué te dicen? Un año de amamantar, porque si no, eso puede traer problemas de salud, puede traer problemas inmunológicos, con las vacas es lo mismo. Entonces, el separar el becerro antes de tiempo genera becerros débiles, genera becerros que no saben, que no tienen un sistema inmune suficientemente fuerte para defenderse ni de las enfermedades que puede debilitarlo y que hace que el jaguar se lo coma más fácil. Entonces, es toda una serie de cosas que podemos decirle al ganadero que no haga. Entonces, pero tampoco le decimos que sí haga, ¿no? Entonces es donde entra ganadería sustentable, es decir, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar usar sellos verdes, ¿no? ¿Sabe qué, señor? No sobrecargue su pasta, su potrero, ¿no? Entonces no le metas en vacas, métale 5 o métale 50 o las que dice el Sistema Agrario Nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces va a tener vacas más fuertes, más eficientes, van a engordar más y les va a vender mejor, ¿no? Entonces, si tienes más vacas, crecen menos, se pelean por el recurso, entonces es difícil convencer a los ganaderos, ¿no? Entonces, porque no somos dueños de la verdad. Entonces, por eso la pregunta es difícil, no podemos entrar a convencer, tenemos que tratar de mediar, ¿no? Entonces, en donde, a ver, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, miren, pues hágalos para acá. Entonces, aparte, la ganadería en México es una ganadería extensiva, ¿no? O sea, ¿cómo cercas hectáreas y hectáreas, hectáreas y el jaguar las va a burlar? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces, que aparte el impacto de un jaguar es mucho más, tiene un impacto psicológico, que le llamamos eventos catastróficos, que la gente se le graba muy bien. Ah, es que el jaguar en el 78 me comió 8 vacas. No, sí, señor, pero ¿cuántos le ha matado la enfermedad? Más, ¿no? Entonces, o sea, hacemos esas evaluaciones, ¿no? Para poder tener información y hablar con el ganadero, más que convencerlo a hablar. Y es muy difícil, ¿no? Entonces, yo sé que la palabra de hoy es no sé y es muy difícil. Entonces, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Bien. Hablando de este tipo de evaluaciones y de platicar nuevamente con las personas que trabajan, dice una pregunta, ¿cómo es la retroalimentación o cómo se monitorea el cambio de actitud de la población con respecto a la conservación del jaguar? Híjole, dentro de la investigación cualitativa, las actitudes es todo un tema, ¿no? Entonces, el medirlas es todo un tema. Es decir, si, por ejemplo, si Rolando yo lo invito a ver Star Wars en el cine, pero él nunca la ha visto, ¿no? Y yo le pregunto, oye, ¿qué opinas de Star Wars? Ah, pues no sé, ¿no? Entonces, pues vamos, la vemos, salimos y le hago 3 preguntas, me va a contestar lo que acaba de ver exactamente, o sea, lo que su memoria inmediata le dice, ¿no? Y las actitudes es un tema muy similar que se ha comenzado a evaluar con instrumentos de te pregunto una cosa y luego te doy una presentación y luego te pregunto otra cosa. Ah, tu actitud hacia
cambio de tu actitud fue positiva porque te pregunté una cosa y después me contestaste otra, ¿no? Cuando realmente las actitudes es algo bien complejo, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo las medimos, yo creo que esas respuestas son a largo plazo. O sea, que la gente cambie sus acciones. Y eso es muy difícil medir. Te pongo un ejemplo. En Nuevo León tenemos una persona que nos ayuda. Históricamente él es un tigrero. Un tigrero es una persona que le pagan por matar jaguares, ¿no? Entonces, para evitar el daño en el ganado. Entonces, él ve un jaguar, lo mata, se lo lleva a los ganaderos y todos le dan un dinero, ¿no? Ese es un tigrero en el norte. Entonces, este tigrero, cuando llegamos a trabajar con él, nos dice, sí, yo he matado no sé cuántos, y no sé cuántos pumas, y no sé cuántos osos, ¿no? Entonces, y le decimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Queremos poner cámaras, queremos hacer esto otro, que es la otra parte que hacemos, la parte ecológica. Entonces le digo, mira, ¿me vas a ayudar a poner una cámara? Ah, sí, yo te ayudo. ¿Dónde? Aquí. Pues vamos, ¿no? Entonces, desde ahí con todos y mis 44 años, ahí voy por arriba del cerro, ¿no? Entonces, obviamente los estudiantes llegan primero que yo. Entonces, y ya llegan, ponen la cámara, y entonces yo le digo al tigre, mira, te voy a dar 40 pesos por fotos de osos, ¿no? 30 pesos por fotos de pumas y 50 pesos por fotos de jaguares. Ay, claro que no sé qué, no sé qué. Bueno, vamos a hacerlo. Pero el dinero lo saco de proyectos que están financiados y después las vamos a dejar ahí un año, ¿sí? Y cada 3 meses venimos a revisarlas y entonces a vuelta de hoja vamos y cuando revisamos las cámaras, osos, pumas, jaguares, jabalíes, ocelotes, digo, mira, aquí está, ¿no? Entonces, y ahora él junto con otras personas nos ayudan a poner cámaras, ¿no? Y ahora ellos mismos se pelean. No, es que este es el paso del jaguar, no, pero yo la puse primero. Entonces, no, es que yo quiero fotografiarlo, que no sé qué. Le digo, bueno, no se peleen, pónganlas una frente de la otra, a ver, ¿sí? Una frente de la otra, y tenemos estaciones dobles, en donde fotografiamos los dos flancos del jaguar para poder identificar individuos, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que al final ellos pueden seguir obteniendo un recurso económico sin matar a los jaguares. Ahora, por ejemplo, cuando hay problemas con jaguares, me hablan. Me dicen, profe, ¿qué hacemos con el jaguar? Ya empezó a comer ganado, ¿no? Le digo, híjole, hay que reportarlo, existe un seguro que te paga el ganado, que no sé qué, que no sé qué. Ah, muy bien. Entonces, usted me ayuda a hablar, le digo, yo te ayudo a hablar. Ahora, su primer respuesta no es matar al jaguar, ¿sí? Es un caso excepcional, ¿eh? O sea, le estoy platicando mi caso estrella. O sea, no todos son así, pero así es como mides los cambios de actitudes, no con instrumentos, sino que la gente decide tomar una decisión distinta que tomaba antes, ¿no? O sea, a eso se refiere el monitoreo de actitudes, ¿no? Más que un instrumento que te diga, ah, sí, su actitud ahora es más positiva que antes, ¿no? Eso no dice mucho. Entonces, porque al final de cuentas, en su diario vivir, en su realidad, porque la realidad que él vive es muy distinta a la mía, ¿no? Entonces, en su realidad toma una decisión distinta. A lo mejor terminan matando al jaguar, no sabemos, pero no lo puedo culpar por eso, ¿no? Entonces tengo que preocuparme que las decisiones que tomen sean distintas, uno, que sean informadas, ¿no? Entonces ya en ese sentido, pues ahí llevamos las de ganar, porque ya le piensa, lo mato, no lo mato, le pregunto, no le pregunto, prefiero poner la cámara. Ya a su hijo, perdón, un chico adolescente, le llevamos una laptop, le enseñamos a usar Excel, el GPS, entonces va y toma puntos y los pasa a una computadora y después me pasa el Excel, ¿no? Entonces, esta es una referencia de una caca, de una huella, de un no sé qué, aquí está el becerro que lo mató, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, y le pagamos al niño, obviamente, ¿no? O sea, entonces, un jornal, 2 jornales, 3 jornales. Entonces, y ya toman decisiones distintas, ¿no? Entonces, así es como nosotros medimos la actitud, con la toma de decisiones distintas a como lo hacían antes, más que un instrumento. Bueno, por aquí manda saludos Guillermo Valderas Vega, dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Pues saludos. Y bueno, aquí hay una pregunta muy general que creo que ya has contestado de algún modo. Dice, ¿cómo estudias a los jaguares? A los jaguares, mira,
Así como con los niños que hay de rebote, con los jaguares también. Entonces, porque son una especie que le llamamos los biólogos de la conservación carismática y bandera, ¿no? Entonces, que es usada en programas de conservación porque es muy bonita y que actualmente existe mucho dinero a nivel internacional para trabajar con jaguares. Entonces, yo si pedía dinero para trabajar con osos, me iban a decir, no te damos dinero, porque los gringos tienen muy bien estudiados los osos, ¿no? Con los pumas tampoco hay dinero, ¿no? Entonces, pero con los jaguares sí, porque es una especie de importancia, carismática, bandera, y entonces, y entro a trabajar con los jaguares, ¿no? Desde esta visión más híbrida. Y lo hacemos en dos vías, es un abanico, ¿no? Entonces, desde lo muy social hasta lo muy ecológico. En lo muy ecológico tenemos dieta, tenemos cámaras trampa, tenemos conteo de individuos, tenemos por dónde se mueven, cuántos son sus presas. Pero si nos movemos a la otra parte, más social, las actitudes, los conocimientos, las percepciones, las interacciones de los niños con los jaguares y sus presas y otros animales. Y si nos vamos como a la mitad, pues ahí tenemos estudios más socioecológicos, ¿no? Entonces, tenemos esa gama de trabajo, desde los muy ecológicos hasta los muy sociales, ¿no? Entonces, tenemos afortunadamente la capacidad de recibir alumnos tengo alumnos que dicen, yo solo quiero estudiar la parte ecológica, bueno, a las cámaras y a las fotos. Y tenemos alumnos que llegan, me interesa solo lo social de los jaguares, pues muy bien, también se puede, ¿no? Entonces, obviamente no lo hago solo, ¿no? Entonces, hay un grupo de trabajo a nivel nacional que se llama Grupo de Expertos del Jaguar, en donde nos apoyamos unos a otros, ¿no? Entonces, yo no soy experto en todo. Entonces, tenemos que apoyarnos con otros expertos, pedimos sus opiniones en los muestreos, en los diseños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como estudiamos a los jaguares, ¿no? Entonces, si digo chicos de servicio social, de estancias, tesis, son bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, hay otra pregunta que nos dice que si este programa solamente está diseñado para trabajarse en comunidades donde tienen cercanía con los jaguares o también puede aplicarse en niños que viven en ciudades. Yo creo que es igual de importante los niños que viven en ciudades como niños que viven en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, en algunas de las fotografías son de la ciudad de Morelia, en donde tenemos esta sensibilización dentro de la ciudad, porque al final de cuentas, quien ejerce la presión sobre los sistemas naturales son las ciudades, ¿no? Si en las ciudades viven personas responsables de su consumo, la presión sobre los sistemas naturales puede ser menor, ¿no? Entonces, si eres un consumidor responsable, puedes ayudar a los jaguares, puedes ayudar a las selvas. Siempre me preguntan, ¿y qué puedo hacer yo para salvar a los jaguares? Ser un consumidor responsable, básicamente. Cuando tú vas al súper y dices, quiero crema cacahuate, o quiero Nutella, entonces agarras la Nutella, la volteas y dices, ¿qué aceite trae? Aceite de palma. Se acabó el cuento. La palma de aceite es uno de los principales drivers para la deforestación de las selvas, ¿no? Entonces, si consumes productos que están hechos en su mayoría con aceite de palma, estás promoviendo la deforestación de las selvas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ser un consumidor responsable permite disminuir la presión sobre las áreas naturales y, en ese sentido, los niños de las ciudades son sumamente importantes, que se vuelvan consumidores responsables, que entiendan que sus acciones tienen un efecto como el efecto mariposa. Entonces, y que ellos pueden contribuir al trabajo con los jaguares. Entonces, por eso todas estas actividades las aplicamos en áreas rurales y las aplicamos en las ciudades, en las dos, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy de topes, digo, no funcionó, bueno, pues también son cosas distintas, ¿no? Entonces, pero son igualmente importantes y se pueden aplicar en los dos. Sí, muchas gracias. Pues nos estamos acercando al final, ya no hay comentarios del público. Nuevamente les agradecemos mucho su participación y habernos traído este tema tan bonito y que nos da para más proyectos, como les comentaba, y para sensibilizarnos y estos datos interesantes que nos comentas como consumidores, ser más responsables. Y bueno, tenemos muchas tareas por seguir haciendo y gracias Leo, gracias Juan Luis, y les agradecemos su espacio a la gente que se
que siguió la transmisión y nos dejó sus comentarios. Muchas gracias. Se quedan aquí en las páginas de Facebook estas transmisiones y también se suben a la página de YouTube de Vinculación UNAM Campus Morelia. Ahí la pueden seguir viendo. Y pues les esperamos el siguiente mes con el siguiente tema de UNAM Morelia Conversa para que conozcan el trabajo que realizan los integrantes de la comunidad académica del campus de la UNAM aquí en Morelia. Les agradecemos su participación y al público y a Rolando y a todos los involucrados en este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.